Buenas tardes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a la asistencia técnica en línea sobre lineamientos en materia de gestión presupuestaria dirigido a los gobiernos locales. Les saluda Lorena Arcelles, asesora de la Dirección de Articulación de Presupuesto en el Territorio, y estaré a cargo de moderar el panel durante la presente jornada. Y hoy estamos reunidos con el fin de profundizar en lo concerniente a lineamientos en materia presupuestaria, específicamente en el marco de la emergencia sanitaria. Esta tarde saludamos a nuestro expositor invitado, los jefes de presupuesto, especialistas de cada uno de los pliegos a nivel nacional y a los funcionarios que hoy nos acompañan. Quisiera repasar en primer lugar con ustedes la agenda propuesta, la cual ha sido planteada a partir de las dudas recogidas por nuestras oficinas desconcertadas en regiones a través de los Conectamed y cuyo objetivo es poder atender cada una de ellas. La asistencia técnica constará de una exposición y un espacio para responder las preguntas de los participantes, las cuales podrán ser canalizadas por el chat de esta plataforma y leídas hacia el final de la exposición. También hemos recogido en el momento de la inscripción consultas que nos han hecho llegar e iniciaremos con todas ellas. Debo indicar que este encuentro está siendo grabado y será enviado a sus correos respectivos hacia el final de la jornada. Para dar inicio a esta asistencia técnica, damos pase a nuestro expositor, el señor Joao Bocanegra, coordinador de la Macrocentro de la Dirección de Articulación del Presupuesto en el Territorio, quien expondrá el tema lineamientos en materia de gestión presupuestaria dirigido a los gobiernos locales, específicamente en recursos transferidos a los gobiernos locales, medidas en materia de ingresos, medidas en materia de personal, medidas en materia de inversiones. Muchas gracias, Joao, y adelante con tu exposición. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Joao Bocanegra. Soy coordinador de la Macrocentro de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a tocar ahora el tema respecto a los lineamientos de ejecución presupuestaria dirigido a los gobiernos locales, ¿no? Como ya lo mencionó Lorena, vamos empezando revisando el tema de los recursos transferidos a los gobiernos locales y sus implicancias. Bien, entonces, para iniciar, debemos decir que a la fecha se han transferido más de 6.388 millones a los gobiernos locales para distintos temas en el marco de la emergencia sanitaria o en el periodo de la declaratoria de emergencia, que tienen que ver con la atención de los servicios esenciales de los gobiernos locales hacia la población y algunas medidas que tienen que ver también con la reactivación económica, ¿no? Entonces tenemos por un lado decretos de urgencia como el 033 que se publicaron para la atención de necesidades de primera necesidad en la modalidad de entrega de canastas básicas familiares. Luego tenemos también transferencias como el decreto de urgencia 47 y 81 que han apuntado a el gasto operativo esencial de los gobiernos locales. Hemos tenido también el dispositivo 057, el decreto de urgencia, para la adquisición de kits de limpiezas, desinfección, seguridad de los comedores y medidas sanitarias para los mercados de abastos. También hemos tenido transferencias en el marco del plan de incentivos, ¿no? Que mediante el decreto supremo 125 se transfirieron más de 800 millones. Tenemos también el decreto supremo 126 por el reconocimiento a la ejecución de inversiones, más conocida como el REI. Y finalmente uno de los últimos decretos de urgencia que se han publicado hace poco, el decreto de urgencia 070 en el marco de la reactivación económica y atención a la población a través de la inversión pública y gasto corriente, que transfirió más de 4.500 millones, ¿no? En total tenemos a la fecha más de 6.388 millones transferidos a los gobiernos locales para los diversos temas, los cuales vamos a pasar a revisar a continuación. Empezamos con el decreto de urgencia 033, que transfirió recursos para la adquisición, distribución de productos de primera necesidad, ¿no? De la canasta básica familiar en esa modalidad, en el marco de la emergencia nacional por el COVID, ¿no? Recordemos que este decreto de urgencia, que transfirió un total de 213 millones, fue uno de los primeros decretos de urgencia en
en publicarse específicamente para los gobiernos locales, para la atención de esta necesidad ya hace algunos meses atrás. Bien, entonces vamos revisando la ejecución que ha tenido esta transferencia a los gobiernos locales, ¿no? Por la temporalidad de la misma, ya hay un gran avance en la ejecución de estos recursos, ¿no? A la fecha se han devengado más de 212 millones, 212.6 de los 213.6 millones transferidos, ¿no? Eso nos da un indicador de avance del 99.5%, ¿no? De avance de ejecución. Se han entregado a la fecha 2.418.094 canastas, ¿no? Y hay un total de 1.235 gobiernos locales que ya han podido ejecutar la totalidad del recurso transferido. Sin embargo, todavía existen algunos gobiernos locales que no llegan a la meta de ejecución y a la totalidad de la entrega, ¿no? Hay 348 gobiernos locales que tienen el recurso solamente a nivel de certificación total y 289 con certificación parcial, ¿no? Pese a que hay un grado muy avanzado, ¿no? Buen grado de avance en ejecución, efectivamente todavía hay algunos gobiernos locales que no culminan, digamos, esta tarea pese a la temporalidad en la cual fue transferido el recurso. Otro punto importante es el financiamiento del gasto operativo esencial a los gobiernos locales, ¿no? Sobre este tema se han transferido o han sido publicados dos dispositivos, el decreto de urgencia 47 y recientemente el decreto de urgencia 081, ambos con la finalidad de financiar el gasto operativo esencial de los gobiernos locales. Entre ambos se han transferido un total de 665 millones de soles a los gobiernos locales, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación estos dos decretos de urgencia. El primer decreto de urgencia, el 047, que transfirió 311 millones, ¿no? Mediante su artículo 2, para básicamente el gasto operativo esencial de los gobiernos locales, ¿no? Esto ante el escenario en el cual nos encontramos aún todavía, ¿no? La menor recaudación de los ingresos de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados y recursos determinados en los rubros de impuesto municipal y el Foncomún, ¿no? Precisamente por el estado de emergencia, la situación en la que nos encontrábamos en ese momento y en la que nos encontramos actualmente, se transfirieron 311 millones a los gobiernos locales para financiar básicamente el gasto operativo. Este gasto operativo está referido principalmente, ¿no? a cubrir el pago de planillas del personal activo, pensionista, así como el gasto vinculado a la prestación de los servicios públicos que forman parte de las competencias y funciones de los gobiernos locales. Es decir, ante el escenario de la baja recaudación, a fin de no afectar la prestación principalmente de los servicios y de los pagos inherentes de los gobiernos locales, como por ejemplo son el pago de personal, se transfirieron estos 311 millones en el decreto de urgencia 047 con una temporalidad, pensada en una temporalidad de 2 meses, ¿no? Ese fue el primer decreto de urgencia que se emitió para gastos operativos esenciales. Posteriormente, hace algunos días atrás, se ha emitido el decreto de urgencia 081, en donde se vuelve a transferir recursos para el gasto operativo esencial. No, esta vez se transfirieron 354 millones a los gobiernos locales, ¿no? Para cubrir, digamos, la siguiente temporalidad, ¿no? Ante el escenario de la recaudación que teníamos en los rubros que les he mencionado, ¿no? Y también con la finalidad de cubrir este gasto operativo esencial para el tema de planillas, pensiones, para el tema de la prestación del servicio del gobierno local, para no desatender los servicios esenciales a la población, ¿no? Entonces, con este decreto de urgencia, complementando al anterior, al 047, transfirieron recursos para este gasto operativo esencial, que en la totalidad nos están sumando 665 millones de soles transferidos a los gobiernos locales a la fecha para ese tipo de gasto, ¿no? Para el gasto operativo esencial. Bien, también hay otros decretos de urgencias que han salido para atender diversos temas, como por ejemplo el de U057, que transfirió 39.7 millones
a los gobiernos locales, básicamente para el financiamiento de la adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad para comedores y medidas sanitarias en los mercados de abasto. Entonces vamos a ver un poco la desagregación de este presupuesto que ha sido transferido ya hace algunas semanas atrás. Bueno, de este recurso, mediante el artículo 2, se transfirió 17.2 millones para financiar la adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad para comedores en el marco del programa de complementación alimentaria, ¿no? Entonces, acá recordar que el recurso, bueno, ha ido directamente a la actividad 562-69, que es la actividad de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, ¿no? La actividad COVID, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Entonces, acá hay un punto importante respecto a la fuente, ¿no? Como ustedes bien saben, estos recursos son para ejecutarse en el presente ejercicio, ¿no? Por el tipo de fuente al cual se ha transferido. Entonces ahí, digamos, ya deberíamos tener un nivel de avance de ejecución considerable de acuerdo a las metas que tenemos, ¿no? Vamos a ver en la siguiente lámina, siguiente por favor, el avance un poco de la ejecución de esta transferencia, ¿no? Entonces, respecto a este artículo 2, que transfiere 17.2 millones, vemos que a la fecha de corte se han devengado un total de 3.6 millones, ¿no? Es decir, no hay, digamos, un avance de ejecución grande respecto a este decreto de urgencia. Todavía tenemos 6 departamentos que no muestran devengado sobre el recurso transferido. Y bueno, pese a que hay una gran parte del recurso que está certificado, 14.2 millones, el devengado, digamos, no se condice con el avance en la certificación, ¿no? Hay 3.6 millones de devengados, de los cuales 2.7 millones se han girado, es decir, ya pagado, ¿no? Esto nos arroja un indicador de avance del 21.5%, ¿no? Entonces acá todavía hay digamos, un atraso, por así decirlo, en la ejecución de este recurso, ¿no? Que tiene que ver principalmente con el tema de los comedores, ¿no? Entonces, ese es un poco el estado situacional a nivel de departamento, donde vemos que, bueno, básicamente el departamento de Lima es el que más recursos ha recibido, ¿no? Respecto a esta transferencia, y también el nivel de avance de ejecución no llega todavía ni siquiera a la mitad, ¿no? Respecto al artículo 3, mediante este artículo se transfieren 22.4 millones a los gobiernos locales para coadyuvar a la implementación de medidas para la prevención y contención del contagio del COVID en los mercados de abasto, ¿no? Esto también tuvo una temporalidad, ya hace algunas semanas se emitió este decreto de urgencia, también ha ido a la actividad COVID y también ha ido a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, ¿no? Lo cual, reiteramos, nos da el indicativo de que este recurso tiene que ejecutarse este año por la fuente en la cual se ha transferido, ¿no? Al no ejecutarse el recurso al 31 de diciembre, va a revertir. Entonces, acá vamos a ver cómo va el avance de ejecución de este recurso. Podemos ver de los 22.4 millones que se han transferido, han sido incorporados, bueno, 21 millones a la fecha, se han transferido recursos a 147 gobiernos locales para el tema de mercados de los 25 departamentos, ¿no? De los cuales hay 29 gobiernos locales que todavía no ejecutan recursos presupuestarios en el tema de los mercados, ¿no? Siendo este un tema muy, muy importante por el tema de las aglomeraciones y por el tema de los contagios, ¿no? Entonces, todavía hay gobiernos locales que no muestran, digamos, un avance de ejecución. De los 22.4 millones que se han asignado a la fecha, solamente se aprecia un avance de ejecución de 8.8 millones, es decir, un 39.3%, ¿no? Ahí hay, digamos, un punto muy importante, ¿no? De suma importancia, que es que el tema de los mercados es un tema muy, muy crucial para el tema de la lucha contra la pandemia, ¿no? Y acá, bueno, lo que se espera es que las medidas que se adopten sean las más ágiles y más rápidas posibles, ¿no? Y que esto se pueda traducir, ¿no? En el avance de ejecución del presupuesto para los 147 gobiernos locales que han sido beneficiados con esta transferencia, ¿no? Entonces acá sí
hacemos tal vez hay un llamado a los gobiernos locales que han sido objeto de transferencia por este decreto de urgencia, para que puedan avanzar en sus metas en los mercados y pueda reflejarse esto en una ejecución presupuestaria de los recursos que han sido asignados, ¿no? Ese es un poco, digamos, el estado situacional actual, ¿no? Bueno, luego tenemos el decreto supremo 125 que transfirió recursos en el marco del plan de incentivos, también ya hace algunas semanas atrás, ¿no? Se transfirieron 800 millones de soles en el marco del plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, la cual, bueno, vamos a ver su desagregación en la siguiente lámina. Bien, acá vemos la desagregación de los recursos de estos 800 millones que se transfirieron a los gobiernos locales en el marco del plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, ¿no? Acá han sido abarcadas las 1.874 gobiernos locales y, bueno, el uso de los recursos se enmarca en lo dispuesto en el DS 099-2020, ¿no? Donde en el artículo 14 te marca un poco cuáles son los usos para este año del presupuesto transferido en el marco del plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, ¿no? Ahí en ese artículo 14 del DS 099 marca un uso excepcional de ese recurso por el contexto de la pandemia, que, bueno, seguramente ya los responsables de presupuesto lo han podido ver y han podido incorporar y distribuir el recurso de acuerdo a la necesidad que tenga el gobierno local y en función a ese artículo 14 del DS 099, ¿no? Luego tenemos también el decreto supremo 126 que transfirió recursos en el marco del reconocimiento a la ejecución de inversiones, también conocido como el REI. Se transfirieron 134 millones, ¿no? Entonces vamos a ver en la siguiente lámina esa distribución a nivel de departamento. Bien, tenemos acá la distribución por departamento de esos 134 millones del REI, ¿no? Entonces, acá sí tiene un uso muy marcado para el tema de lo que es inversión. Se transfirieron 134.4 millones por el decreto supremo 126, para un total de 1.020 gobiernos locales de los 25 departamentos que lograron cumplir la meta prevista en el decreto, en la RD 033/2019, ¿no? Y, bueno, estos recursos básicamente han sido incorporados para temas de inversiones, ¿no? Entonces, acá me parece que un punto importante es ver la fuente. Me parece que ha sido transferido también en RO, entonces ahí hay que tener mucho ojo con el tipo de recurso porque esta fuente revierte al 31 de diciembre, entonces ahí hay que tomar en consideración la temporalidad y la cartera de inversiones que tiene cada gobierno local que ha recibido recursos por esta transferencia para ver cuál es el mejor destino de dichos recursos y la prioridad de ejecución de acuerdo a su cartera de inversiones, ¿no? Y, bueno, finalmente el último decreto de urgencia que ha sido, digamos, el más potente, ¿no? Es el decreto de urgencia 070, ¿no? Que ya pertenece a los temas de reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente ante la emergencia sanitaria producida por el COVID. Este decreto de urgencia transfirió 4.536 millones a los gobiernos locales, ¿no? Para los temas de reactivación económica frente al tema de la pandemia. Entonces vamos a ver un poco acá su desagregación. Este decreto de urgencia tiene múltiples anexos, ¿no? Marca muchas transferencias a los gobiernos locales. Ya muchos de ustedes habrán podido revisar los anexos y los artículos del decreto de urgencia 070/2020. ¿No? De hecho, se están llevando también algunas capacitaciones y orientaciones de parte de las diferentes direcciones generales respecto al uso del recurso del decreto de urgencia 070, ya yendo un poco más a nivel de desagregación de estos recursos. Pero digamos que en sus diferentes artículos nos marca la pauta de en qué se va a utilizar las diversas transferencias que se han emitido en el marco de este decreto de urgencia, ¿no? En el artículo 2.2 se transfirieron, por ejemplo, 23.7 millones para temas de inversiones en materia educativa. Mediante el artículo 4, 671 millones para ejecución de proyectos de IOARS en vías urbanas y planeamiento urbano, ¿no? Asimismo, también mediante el artículo 5.1 se transfirió 1.7 millones para la ejecución de la función agropecuaria.
En el artículo 7 tenemos 97.6 millones para la contratación temporal del personal técnico clave para diversas entidades, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos regionales, para reforzar un poco ahí el tema de personal, ¿no? Sabemos que por el contexto, el contexto de la emergencia, algunos equipos están bastante debilitados, ¿no? Entonces, en función a esa realidad, se ha transferido estos recursos para un poco impulsar el tema de la ejecución de las inversiones en el marco de la reactivación, ¿no? Mediante el artículo 10, bueno, se transfirieron recursos para las elaboraciones de las fichas de actividades de intervención inmediata en el marco del COVID, en el marco de la emergencia. Por el artículo 21 se transfirió ahí el monto más grueso, que es 3.705 millones, para el financiamiento y la contratación de servicios de mantenimiento de la red vial nacional y vecinal. Y bueno, mediante el artículo 22, 30.2 millones para contratación de servicios técnicos y administrativos para las contrataciones en la gestión de ejecución y seguimiento de actividades para justamente el mantenimiento vial, ¿no? Asimismo, bueno, este decreto de urgencia marca también algunas otras habilitaciones que a la fecha no se han transferido, pero hay, digamos, nos dan un marco legal para seguir haciendo, digamos, algunas transferencias para temas muy puntuales. Por ejemplo, el artículo 12, ¿no? Que establece algunas metas que hay que cumplir previo a la opinión, en este caso del Ministerio de Trabajo, para las transferencias de los más de 650 millones que tenemos en ese articulado, ¿no? Que, digamos, están próximos también a poder ser transferidos previa evaluación, lo cual, digamos, incrementaría este decreto de urgencia 070 o montos, digamos, designados, perdón, para la reactivación, ¿no? Entonces acá hay un fuerte, digamos, compromiso por parte de los gobiernos locales a los cuales se le ha transferido el recurso para poder, digamos, avanzar con la ejecución y poder avanzar y contribuir con el tema de la reactivación. Acá, bueno, nosotros solicitamos, les pedimos mucho compromiso por parte de los gobiernos locales para poder incorporar los recursos, para poder avanzar en los procesos que se están trabajando, para avanzar con el tema de las fichas, para avanzar con el tema de la contratación del personal. Entonces, me parece que hay un trabajo muy grande que hay que hacer a nivel de todos los gobiernos locales, ¿no? Y bueno, debemos un poco centrar nuestra atención en los temas esenciales de prestación de servicios, pero también en los temas de reactivación económica, porque ya tenemos los recursos para poder transitar y ejecutar el recurso transferido para esa finalidad, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a ver algunas medidas que se han emitido, un poco para poder dinamizar, ¿no?, la ejecución del gasto, ¿no? Normalmente las leyes de presupuesto son bastante, digamos, parametran bastante el gasto, ¿no? ¿No? En función del monitoreo, del seguimiento al mismo, en función de que se haga una adecuada ejecución del gasto público. Normalmente las leyes de presupuesto, ¿no?, las normas presupuestarias nos marcan cierta pauta de cómo debemos gastar el recurso, siendo que estamos en un contexto, digamos, especial, en un contexto de pandemia. Entonces, digamos que la normativa se adapta, digamos, a ese contexto, ¿no? Y se han emitido diversas normas que, digamos, de alguna manera flexibilizan el uso del recurso para poder dinamizar el gasto y poder, digamos, que las normas y que el presupuesto pueda adaptarse al contexto y a la realidad que necesita cada gobierno local para no parar su ejecución, sino más bien seguir ejecutando los recursos de manera óptima. Entonces, se han emitido algunas normas que van en función a ello, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas medidas en materia de ingresos, ¿no? Mediante el decreto de urgencia 47, el artículo 3, nos permitió o nos da, digamos, el marco legal para, si existe, digamos, una menor recaudación de ingresos en este contexto, permitir a los gobiernos locales hacer la modificación de su presupuesto institucional, ¿no?, por las fuentes RDR y RD en los rubros impuestos municipales, para poder hacer el ajuste y la reducción, ¿no?, para que no haya una diferencia tan grande entre el marco, ¿no?, que fue, digamos, programado en otro contexto distinto, ¿no?, y a lo que realmente, digamos, responde a los temas de recaudación, ¿no? Entonces,
hubo este marco legal en materia de ingresos que permitía hacer ese ajuste en estos rubros señalados, ¿no? De acuerdo al comportamiento de ingreso con fecha de corte 31 de mayo. Entonces ahí el gobierno local tuvo la opción hasta el 15 de junio de este año para poder hacer esos ajustes, ¿no? De hecho, que muchos gobiernos locales han podido tomar este marco legal y poder hacer el ajuste correspondiente, ¿no? Luego tenemos el artículo 4 también de este decreto de urgencia, que nos estableció una excepción al tema del límite para la incorporación de los mayores ingresos. Recuerden ustedes que tenemos para este tema de los límites de la incorporación de mayores ingresos lo que nos establece el artículo 50 del DL 1440, ¿no? Sobre estos límites máximos de incorporación. Entonces, un poco adaptándonos al contexto, se ha excluido, entre otras entidades públicas, a los gobiernos locales, de este artículo 50, ¿no? Para las fuentes de financiamientos, recursos determinados y recursos directamente recaudados, ¿no? Con la finalidad, efectivamente, de garantizar o no cortar, digamos, la adecuada prestación de los servicios por parte de las entidades y que el tema de los límites no sea, digamos, un impedimento para el gobierno local para, digamos, la prestación de los servicios, ¿no? Entonces, es otra medida que se tomó en este decreto de urgencia 47, ¿no? Para poder justamente exonerar, entre otros, a los gobiernos locales de estos límites de incorporación que marca el artículo 50 del DL 1440, ¿no? Algunas otras medidas en materia de personal, el decreto de urgencia 33, este artículo 24 que ya todos deben conocer o recordar, ¿no? En donde se estableció, de acuerdo al decreto de urgencia 016, 2020, se les permitió, digamos, a los gobiernos, a las entidades, entre ellas los gobiernos locales, a realizar modificaciones en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional de la partida 211, que son retribuciones y complementos, para habilitar la partida de CAS. Acá recordar un poco, ¿no? Que este tipo de modificaciones de la genérica 1, de la 211, a la genérica 232 o a la partida 23281, que es CAS, está restringida en el marco de la ley de presupuesto, el DU 014. No están permitidas ese tipo de modificaciones en este momento del año, ¿no? Esto tiene una temporalidad que ya, digamos, terminó en los primeros meses del año. Entonces, pero, digamos, para efectos de la aplicación de este decreto de urgencia 16, se permitió plantear esas modificaciones, ¿no? Recuerden que el decreto de urgencia 16 nos da, digamos, la pauta, ¿no? De que al personal, ¿no? Ya no es posible, digamos, contratar personal de la 276, digamos, ¿no? Entonces, ante esa coyuntura, ese recurso que se tenía previsto de plazas no cubiertas podía pasar a la partida de CAS para poder contratarlos por esa modalidad. De hecho, muchos gobiernos locales presentaron su propuesta a la fecha de corte, que fue ya el 30 de junio, y se emitió la opinión correspondiente sobre esa modificación presupuestal, ¿no? Este marco sí estuvo desde inicio de año y de los primeros meses, y permitió hacer este tipo de modificaciones para justamente adaptar el presupuesto que tenían en personal, ¿no? Al contexto de la norma del decreto de urgencia 016, ¿no? Luego, bueno, tenemos algunas medidas que se han dado en materia de inversiones, también un poco para flexibilizar y dinamizar el gasto, ¿no? Entonces, en materia de inversiones tenemos lo dispuesto en el decreto de urgencia 070, en la disposición complementaria final, ¿no? En la primera, ¿no? Donde ahí nos marca una autorización para la contratación de la actualización y o modificación de expediente técnico o documento equivalente. Entonces, acá hay una autorización para los 3 niveles de gobierno, ¿no? Para que de manera excepcional por este año se pueda contratar con el mismo proveedor que elaboró el expediente técnico o documento equivalente de las inversiones a su cargo a su actualización, modificación, a fin de cumplir con lo dispuesto en este Decreto Supremo 103/2020, ¿no? Entonces, acá lo que nos marca, digamos, y lo que nos dice textualmente es que para poder cumplir con estos protocolos, con estos nuevos protocolos sanitarios, digamos, poder enmarcar las inversiones en el cumplimiento de estos protocolos, que nos establece, digamos, el sector, el MINSA, los sectores que tienen que ver con las inversiones en las cuales estamos ejecutando en el marco de esta declaratoria de emergencia,
¿no? Y no sea posible contratar con el mismo proveedor que elaboró el expediente técnico, ¿no? La entidad está facultada para emplear la contratación directa, ¿no? En el marco del literal C del artículo 27 del texto único ordenado 3225. Entonces, acá nos da la posibilidad de, ante ese impedimento, o sea, de no poder hacer, de no poder contratar con el mismo proveedor, que eso no sea un impedimento, ¿no? Y que la entidad pueda hacer uso de la contratación directa para este tipo de gastos, ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos da cierta flexibilización. Algunas entidades nos comentaban que esto era un problema, por lo cual no se permitía avanzar. Se recogió el problema y bueno, ya se planteó un decreto de urgencia para poder un poco destrabar, ¿no? Estos problemas que estaban teniendo algunas municipalidades, ¿no? Básicamente eso refirió a esta primera disposición complementaria final del DU 070. Otra disposición complementaria final, bueno, digamos, lo anterior siempre me olvidé de recordarles, es con cargo al presupuesto de la entidad, ¿no? Acá esta contratación no debe requerir mayores recursos del Tesoro, ¿no? Siempre con cargo al presupuesto de la propia entidad. Asimismo, mediante la tercera disposición complementaria final, se establecieron otras medidas excepcionales para el tema del financiamiento y cofinanciamiento de la ejecución de las IORs, ¿no? Entonces, mediante esta disposición se autorizó a los gobiernos regionales, bueno, y también a los gobiernos locales, a utilizar recursos de canon, sobre canon, regalías mineras y el FOCAM, que es el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, una vez que se haya descontado el monto total de las obligaciones o compromisos de pago previamente contraídos, es decir, que no haya un desfinanciamiento, ¿no? Es decir, que se atiendan las obligaciones programadas para el presente ejercicio, ¿no? Para poder plantear modificaciones, digamos, para el financiamiento o cofinanciamiento de la ejecución de IORs, ¿no? Esta autorización de esta disposición complementaria final es algo, como les digo, excepcional, solamente por el contexto y solamente tiene marco legal por el presente año 2020, ¿no? Y, bueno, autoriza también a los 3 niveles de gobierno a utilizar recursos de la fuente ROC, ¿no? Para el financiamiento o cofinanciamiento también de las IOR en la función salud, ¿no? Digamos, para utilizar también estos tipos de fuente en la ejecución de estas IORs en el caso de la función salud, ¿no? Que era básicamente lo que nos estaban solicitando algunos gobiernos locales y también algunos gobiernos regionales, ¿no? Poder utilizar este tipo de recursos en la función salud, básicamente para atender los temas más urgentes que tenían en ese momento. De hecho, que ya hay entidades que han aplicado este marco legal y les ha sido bastante útil, digamos, ¿no? Luego, bueno, tenemos otra disposición en materia de inversiones. Mediante el decreto de urgencia 81, se autorizó mediante el artículo 4, excepcionalmente también por la coyuntura y por el periodo 2020, a la utilización de manera excepcional de los recursos del canon, sobre canon, y el FOCAM, regalía minera, perdón, y FOCAM para este año 2020, ¿no? Para utilizar el 25% de esos recursos efectivamente transferidos, ¿no? Para ser destinados a garantizar la prestación de servicios en el marco de las competencias de cada entidad en el contexto del COVID, ¿no? Entonces, ahí hay un marco legal interesante, ¿no? Que ha sido emitido recientemente, que nos permite utilizar este 25% de este tipo de recurso para asegurar la prestación de servicios en el marco de las competencias de cada municipalidad frente al contexto del COVID, ¿no? Entonces, este DU, como les digo, es bastante interesante, ¿no? Para los gobiernos locales, porque si bien es cierto, no es, digamos, no forma parte de una transferencia, este marco legal nos permite disponer de una mayor cantidad de recursos que teníamos programados en estas fuentes, ¿no? En este tipo de fuentes, perdón, ¿no? Entonces, poder utilizarlo para gastos corrientes, para gastos, para la prestación de servicios de los gobiernos locales, un poco va a aliviar, ¿no? ese problema que tenían respecto al tema de no contar con recursos para este tipo de gastos, ¿no?
Ahora, esto tiene también sus pautas, sus reglas, sus normas, ¿no? El aplicar esta modificación, ¿no? Los recursos provenientes del canon, sobrecanon, el FOCAM, regalía minera, no van a poder utilizarse en ningún caso para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Entonces, en esta parte me adelanto un poco al tema de las preguntas y efectivamente no es posible utilizar este 25% para financiar planillas, remuneraciones, para financiar sentencias judiciales, para financiar bonificaciones, para financiar acuerdos con sindicatos, acuerdos, deudas. No es para esa finalidad, es para asegurar la prestación de los servicios en el marco de la pandemia. ¿Ya? Pero no se pueden utilizar, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, no se puede utilizar para otro tipo de gastos, ni siquiera para el tema de remuneraciones, ¿no? Asimismo, en el caso de los gobiernos locales, solamente van a ir apuntados a financiar bienes y servicios vinculados con los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, ¿no? Bueno, algunos preguntan, ¿qué es un servicio público esencial? ¿No? Entonces, tendríamos que ir a ver ahí las competencias del gobierno local, ¿no? Por ejemplo, el tema de residuos sólidos, ¿no? Recojo de residuos sólidos es un tema esencial, ¿no? Por parte de la municipalidad, del gobierno local, ¿no? Entonces, ese tipo de gastos de servicios esenciales es a los que se refiere la norma, ¿no? Entonces, un poco el marco legal que se ha aperturado, que se ha publicado, está apuntado, ¿no? Mira a no desfinanciar ese tipo de gastos esenciales, ¿no? Asimismo, también nos menciona que para la aplicación de este marco legal, estas modificaciones que se realicen en el nivel funcional programático, se va a quedar, bueno, se va a exceptuar de lo del artículo 48 del DL 1440, que básicamente es lo de los programas presupuestales, ¿no? Pero acá un punto importante es que este marco legal nos permite disponer de una mayor cantidad de recursos y esta tiene que ser utilizarse de la manera más responsable posible. Digamos, este marco normativo no lo hemos tenido antes, ¿no? Como les digo, las normas se están adaptando al contexto, el MEF está recogiendo la casuística que se presenta a nivel de los gobiernos locales y está tratando de adaptar la norma al contexto y a la realidad y a la necesidad de cada gobierno local y a la necesidad finalmente del ciudadano, ¿no? Entonces, hay que finalmente utilizar el marco legal que tenemos con mucha responsabilidad, ¿no? Y tratando de enfocar el gasto a la prestación de los servicios enfocado siempre en el ciudadano, en la persona, ¿no? Entonces, básicamente este marco legal que se ha emitido, así como todos los que hemos podido apreciar, tienen esa finalidad, ¿no? En primer lugar, no es atender al ciudadano, a la persona, a la población, ¿no? Y en segundo lugar, poder, digamos, trabajar y transitar rápidamente a la reactivación económica, que es a lo que todos apuntamos, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá está llegando la presentación que teníamos preparada para ustedes. Espero que haya sido muy, muy productiva esa presentación. Y bueno, ahora damos pase a Lorena. Y es importante resaltar que se han realizado, como ya mencionó Joao durante todo el lapso de su presentación, sendas transferencias de recursos a los gobiernos locales para diversos temas, como son los de mercados de abasto, comedores, adquisición y distribución de canastas, gastos operativos esenciales, plan de incentivos. Y como bien saben, dichos recursos superan los 6.000 millones de soles. Y de la misma forma se han publicado ciertas flexibilizaciones normativas que pretenden dinamizar el gasto público en los GL. Y por su parte, el MEF ha venido brindando asistencia técnica a través de los ConectaMEF a fin de que los gobiernos locales puedan ejecutar sus presupuestos de manera óptima. De hecho, ya
Joao ha hecho, digamos, un listado de aquellos porcentajes que todavía están muy bajos. Los Conectamefa durante la siguiente semana, como ya ustedes conocen, van a tomar contacto con los jefes de presupuesto para saber cuál es la problemática. Queremos saber cuál es el problema que ustedes tienen y ayudarlos a poder resolver en lo que sea necesario. Como ya les había contado, vamos a seguir con el programa. Y a continuación lo que viene es la ronda de preguntas. Vamos a hacer 4 primeras consultas que ya han sido recogidas durante el proceso de inscripción. Tenemos ya un balotario de ellas. Ya hemos también recibido, y lo veo aquí en la plataforma, varias consultas de los participantes. Si desean hacer alguna más, el chat sigue disponible para ustedes. Y yo voy a nombrar cuatro preguntas para que tú puedas, digamos, avanzar con algunas de ellas. Ok. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta en tiempos de COVID-19? Es la primera pregunta. ¿Qué va a suceder en el marco presupuestal del rubro 07 de Foncomún? Ya que con este rubro se proyectaron gastos de inversiones y ya no va a ser posible su ejecución para la reducción del rubro en mención. La tercera pregunta, ¿se debe de reformular el POI debido a la pandemia? Y la siguiente, la última de este primer tramo, en la distribución de ingresos, el aplicativo están siendo considerados lo estimado en febrero, porque las cifras son distintas. Esas son las primeras 4, Joao, por favor. Ok, muy bien, sí. Respecto a la primera consulta de qué aspecto tomar en el marco de tiempos de COVID, ahí lo importante es que el gobierno local no pierda de vista lo más importante, que es el ciudadano, ¿no? La prestación de los servicios al ciudadano, ¿no? Como les mencionaba, las normas que han sido emitidas están en función, ¿no? Y piensan en la atención o en la no desatención al ciudadano. Entonces, un punto importante, un primer aspecto y un punto importante a tomar en cuenta por parte del gobierno local es que sus acciones y sus esfuerzos tengan como punto principal y eje principal al ciudadano, ¿no? Respecto al tema del Foncomún, que es la segunda pregunta, efectivamente ha habido una disminución en este rubro por, digamos, el propio contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Es una situación que se da a nivel nacional y mundial, ¿no? Ante ello se han emitido no solamente normativas para flexibilizar el gasto, sino también transferencias, ¿no? Ante esta situación hemos tenido el decreto de urgencia 47 y el decreto de urgencia 81, que ha transferido más de 660 millones de soles a los gobiernos locales, justamente pensando en este contexto, ¿no? Para que el gobierno local pueda, digamos, apalancar los gastos más esenciales, no cortar, digamos, el flujo de pago en términos de planilla y no desatender los servicios esenciales, ¿no? Respecto al tema del POI, sí, efectivamente, el Plan Operativo Institucional en realidad es un instrumento muy variable durante el año, ¿no? No solamente se ajusta por este tipo de contextos, sino se ajusta durante todo el ejercicio, ¿no? De acuerdo a las prioridades de gasto que establece cada titular de pliego, ¿no? Asimismo, bueno, respecto a la última consulta sobre el tema de la distribución de ingresos en el aplicativo, bueno, la información está con corte a junio, me parece, ¿no? No sé bien si se refiere al tema del ingreso del MSPP, que fue lo último que vimos con los gobiernos locales, o la información reportada. Si es la información reportada, la fecha de corte es 30 de junio, ¿no? De acuerdo. Continuamos y lo que viene son, digamos, aclaraciones más que consultas, ¿no? Nos piden aclarar acerca de las modificaciones presupuestarias
bueno, que también los ha repasado durante la presentación. Aclaración sobre el uso de recursos y restricciones. Aclaración sobre el decreto de urgencia número 070-2020, específicamente en el anexo 7, 8 y 9. Y por último, aclaraciones sobre el aguinaldo del titular y el pago de obligaciones sociales, incluido el aguinaldo. Ok, muy bien. Respecto al primer punto sobre el tema de las modificaciones presupuestarias, ahí, bueno, básicamente nosotros tenemos para este año 2020 nuestro decreto de urgencia 14-2020, que nos marca, digamos, y el DL 1440, que es el decreto legislativo del sistema de presupuesto público, que nos marca, digamos, la pauta de cuáles son las modificaciones que podemos plantear en el ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de modificación se quiera proponer, es que se tiene que utilizar el marco normativo que está dispuesto en esas normas, ¿no? Ya sea a nivel de personal, a nivel de bienes y servicios, a nivel de inversiones, ¿no? Tenemos tanto el decreto legislativo 1440 como el presupuesto 2020 que se aprobó por el DU 014-2019, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el artículo 13, que nos marca las modificaciones en materia de inversión, el artículo 9, que nos marca las modificaciones en materia de personal, ¿no? En el artículo 9 tenemos varios numerales que nos marca personal, pensiones, CAS, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ese es el marco legal. Respecto al tema de las modificaciones, me parece que mencionaron en materia de personal, respecto al tema del pago de aguinaldos, del personal y obligaciones sociales, ¿no? Bueno, ahí básicamente hay que revisar el marco legal, ¿no? En realidad, para todo tipo de pago que tenga que ver con personal, ahí hay que revisar el marco legal que se tiene en la ley de presupuesto, ¿no? Y ver, digamos, si corresponde el pago o no a algún tipo de personal, ¿no? Recuerden, tengan muy presente el artículo 6 del DU 014-2019 con respecto al tema de bonificaciones, al tema de remuneraciones, de gratificaciones, ¿no? Este artículo 6 prohíbe un poco, ¿no? Los pagos excepcionales, reconocimientos, bonificaciones de cualquier índole que no estén enmarcadas en la ley, ¿no? Entonces ahí yo les pediría tener bastante cuidado al momento de hacer algún pago, algún reconocimiento de algún pago, verificar siempre con su oficina de asesoría jurídica, con la oficina de presupuesto, ¿no? O a través del Conectamef, ¿no? A través de la dirección de presupuesto, la articulación de articulación y presupuesto territorial, ¿no? Si es que hay dudas respecto a la ejecución de algún gasto puntual o tengan dudas sobre algún artículo en la ley de presupuesto, ¿no? Respecto al tema de las aclaraciones sobre el el decreto de urgencia 070, nos mencionaban anexo 7, anexo 8 y anexo 9, ¿no? Básicamente, el decreto de urgencia 70 que se refiere a reactivación tiene innumerables anexos, ¿no? Entonces, algunos de ellos nos marcan metas y otros nos marcan transferencias, ¿no? El anexo 7, a mí me parece que marca la contratación del personal técnico especializado, ¿no? Es para esa finalidad, ¿no? El anexo 8 se refiere a financiamientos de bienes y servicios para el tema de elaboración de fichas, ¿no? Ambos anexos son, o se ejecutan en bienes y servicios, ¿no? Y digamos, esa finalidad tiene las transferencias que se hacen por esos anexos, ¿no? El anexo 9 me parece que está articulado con el artículo 12 del DU 070, el cual nos establece metas, ¿no? En este caso creo que es para el financiamiento de la ejecución de actividades de intervención inmediata en el marco de la emergencia, y ahí establece el artículo 12 un marco legal para una transferencia de 653 millones. Esa transferencia todavía no se ha realizado porque entiendo que hay acciones previas que se están trabajando con el Ministerio de Trabajo, me parece, ¿no? Y bueno, también asistencia con nosotros, ¿no? Entonces, básicamente el anexo 9 es un marco legal, una autorización legal para una transferencia de hasta 653 millones que también en ese artículo te marca una temporalidad de hasta cuándo se puede transferir, ¿no? De acuerdo. Entonces, continuamos.
Las siguientes preguntas. ¿Cómo manejar el saldo del marco presupuestal que nos queda después de los 2 apoyos económicos recibidos? La siguiente es, ¿cómo se procede a atender los pactos colectivos? La tercera, ¿cómo se recuperarán las transferencias reducidas del Foncomún? Porque nos afectó demasiado en lo que a gastos operativos se refieren. Y la última, con el desembolso según decreto de urgencia número 081-2020, ¿se podría comprar un activo fijo específicamente para la compra de un motofurgón que está valorizado en 13.000 soles, ¿no? Ese es el monto para el recojo de los residuos sólidos? Ok, muy bien. Respecto al primer punto sobre el manejo del marco presupuestal después de los 2 apoyos económicos recibidos, en realidad los decretos de urgencia que transfieren recursos para gastos operativos van a complementar, digamos, el recurso con el que cuenta el gobierno local para básicamente la prestación del servicio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, yo, digamos, sugiero, es, digamos, periódicamente, mensualmente, semanalmente o no, o cada 15 días, poder hacer el análisis de cuánto estamos recaudando, ¿no? Y ver si en alguna medida está cambiando la proyección que tenemos o que teníamos a inicio de año, ¿no? Nosotros como MEF también hacemos una evaluación constante respecto a la recaudación de cada gobierno local, ¿no? Y de acuerdo a las evaluaciones que se tengan, se establecen ciertas medidas para que puedan, digamos, aplicar los gobiernos locales, ¿no? De manera siempre, o con la mirada siempre de que no se desatiendan los servicios inherentes, ¿no? Respecto al tema de los pactos colectivos, ahí, bueno, eso es un tema bastante amplio. Ahí, bueno, lo que les puedo mencionar es que, nuevamente, cuando se tengan que hacer digamos, un pago, digamos, se comprometan a realizar un pago, verifiquen bien el marco legal que tienen, verifiquen bien la ley de presupuesto, ¿no? Porque ahí el artículo 6 de la ley de presupuesto es bastante claro respecto al tema de este tipo de pagos, ¿no? La ley de presupuesto nos marca que no es posible atender algún pago que no esté programado en materia de personal, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante, digamos, bastante cuidado al momento de ver o a reconocer, digamos, algún pago, ¿no? Dice, textualmente, digamos, nos dice el artículo 6 que están prohibidas las entidades de gobierno nacional, regional, local y, bueno, otras entidades, ¿no? A realizar reajustes o incrementos de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, ¿no? Cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Entonces, ahí yo les recomiendo que puedan, digamos, previo a emitir cualquier opinión por parte del gobierno local o hacer cualquier pago, que tengan en cuenta lo dispuesto en las leyes de presupuesto, en el decreto de urgencia 14 y en el DL 1440. Y si hay dudas con respecto a ello, ¿no? Ahí tenemos los canales de Conectamef o el sectorista de presupuesto de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, ¿no? Que los puede orientar respecto a cualquier ejecución, digamos, que vayan a realizar, ¿no? Con respecto al tema del marco legal, ¿no? Entonces, hay que tener ahí bastante cuidado con respecto a proceder a algún pago, ¿no? Luego tenemos el tema del Foncomún, que fue otra consulta, ¿no? El tema del Foncomún efectivamente afectó, es un contexto nacional, digamos, ¿no? Este fenómeno, digamos, del Foncomún, ¿no? Para ello, como les dije hace un momento, para un poco equiparar, ¿no? Apalancar un poco los gastos de la municipalidad, se han hecho estas 2 transferencias por estos decretos de urgencia 47 y 81, ¿no? Para un poco tratar de no afectar tanto la recaudación, digamos, del gobierno local, ¿no? Con miras a que en los próximos meses podamos, digamos, recuperar un poco el ritmo que teníamos a inicio de año, ¿no? Y de esa manera no se desatiendan estos gastos esenciales, ¿no?
Respecto al tema del decreto de urgencia 81 sobre la consulta si se podría comprar un activo fijo, acá hay que recordar un punto importante, ¿no? Tanto el decreto de urgencia 81 como el 47 nos marcan la pauta y nos dicen que son para gastos operativos y para gastos esenciales de la municipalidad, ¿no? Entonces, y nos marca ya la definición de qué es un gasto operativo esencial, ¿no? Nos dice que es para coberturar planillas, pensiones, gastos operativos, ¿no? Como por ejemplo lo que les mencionaba sobre los residuos sólidos, ¿no? El recojo, por ejemplo, de los residuos no puede ser un gasto que se desatienda, ¿no? Entonces, básicamente este decreto de urgencia está enfocado a ese tipo de servicios, ¿no? No tanto a la adquisición de algún activo fijo, sino a nuevamente darle una mirada y darle la atención a que no se corte el servicio que prestamos al ciudadano, ¿no? Ese es básicamente el contexto de esos dos decretos, ¿no? De acuerdo. Gracias, Joao. A ver, vamos a seguir. Con el DU 081 se puede programar pagos CAS que anteriormente se pagaban con RDR. La siguiente es con el pago, con el 25% del canon y sobre canon, ¿qué tipo de gastos debemos priorizar? Con esta coyuntura del COVID, ¿qué proyectos de inversión se deberían de formular? Y la última, con la transferencia según DU 081, ¿se pueden pagar planillas? Ok, creo que la primera y la tercera están la primera y la cuarta están muy relacionadas. Efectivamente, el DU 81 nos marca gasto operativo esencial y como uno de los componentes nos dice la atención de planillas, pensiones y gasto operativo. Entonces ahí, claro, deberían, si es que han tenido una baja en la recaudación, la idea es no afectar el pago de planillas con estos dos decretos de urgencia, ¿no? Sobre el tema del canon del 25%, lo que deben priorizar, ahí, bueno, habría que hacer el análisis al interior ya de cada gobierno local sobre qué es lo que se va a financiar o que se podría financiar con este marco normativo del 25%, ¿no? Yo entiendo que hay municipalidades que tienen, digamos, sus servicios, digamos, más debilitados que otras, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es hacer un análisis sobre esos servicios que tal vez no se están prestando de manera normal para poder aplicar este marco legal y poder un poco tratar de volver a la atención que se tenía previo a la pandemia, ¿no? Pero va a pasar por un proceso de priorización que tenga el gobierno local de sus gastos, ¿no? Igual en el tema de inversión, ¿no? Hay que tener una priorización sobre lo que voy a financiar en términos de inversión en el contexto en el cual me estoy ubicando ahora, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un análisis, sentarse, reunirse con presupuesto, con la OPMI, con la gerencia y ver el horizonte que tenemos, ¿no? Ahorita estamos 15 de julio, tenemos casi 5 meses y medio para terminar el año, entonces hay que ver qué obras se van a ejecutar este año, cuáles no se van a ejecutar, ¿no? Por un tema de calendario, por un tema de norma de contrataciones, hay que ver qué saldos voy a tener, ¿no? Y si vale la pena, o digamos, hacer, digamos, una distribución tanto para el tema de inversiones, sabiendo que si, por ejemplo, yo incorporo mis recursos que recaudo de mis saldos de balance de inversiones, no los voy a poder mover ya a gasto corriente. Entonces, hay que hacer ese tipo de evaluación, ¿no? Previo a hacer cualquier incorporación. Hay que darle mucho ojo a los recursos que han sido publicados y transferidos en la fuente de recursos ordinarios, porque esos recursos tienen una temporalidad del 31 de diciembre, no generan saldos de balance. Entonces, ahí, digamos, hay un proceso que tiene que, creo yo, la municipalidad, con sus técnicos, con la gerencia, con el titular, ¿no? Con presupuesto, con inversiones, evaluar, ¿no? Evaluar qué es lo que se va a priorizar de acá en adelante, ya sea en inversión como en gasto corriente, ¿no? Ya ustedes de repente han podido ver las exoneraciones normativas, acá están resumidas, las normas, digamos, se publican a diario, están en el peruano, pero acá en la presentación las tienen un poco resumidas, ¿no? Entonces, de repente eso les ayuda para poder tener un mejor panorama y hacer una mejor priorización del gasto, ¿no? De acuerdo. Y esa presentación también, al igual que la grabación de este webinar, también se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos.
A ver, continuamos. En caso de haber asignado una parte de los recursos recibidos por el DEU 047 a la cadena de gasto creada para la atención del DEU 033, debido a que la entidad aprobó la distribución adicional de víveres a los ciudadanos que retornaron al distrito y debían cumplir aislamiento obligatorio, ¿lo realizado es correcto o tendrá alguna incidencia posterior? En la contratación del personal para la reactivación económica específicamente tiene que ser certificado por la OCE. ¿En qué puedo utilizar los recursos del DEU 081? Me parece que también hubo una pregunta así anteriormente. Y bueno, aquí nos indican que falta considerar el DEU 081-2020, pero vamos con la cuarta, que sería ¿hasta cuándo es el plazo máximo para ejecutar los recursos ordinarios de dichos decretos? Hasta ahí, Joao. Ok, muy bien. Bueno, respecto a la primera consulta, que tenía que ver con el decreto 47 y el 33, acá hay un punto importante, ¿no? Cada decreto de urgencia o cada decreto supremo que se emita, si ustedes ven el artículo 3 de esos decretos supremos, los decretos supremos generalmente se da esto, ¿no? Ahí te indica que los recursos que se transfieren tienen que ser utilizados para esa finalidad para la cual fueron transferidos bajo responsabilidad, es lo que te marca el artículo, digamos, de los decretos de transferencia, ¿no? Entonces, digamos, ese es un marco legal que exige, digamos, de las entidades solamente utilizar los recursos transferidos para el fin o para la finalidad de esos recursos, ¿no? Acá, en principio, el decreto de urgencia 47 no tiene la finalidad de la adquisición de canastas para entrega de artículos de primera necesidad. Ahí tiene la finalidad de financiar gastos operativos, ¿no? Y el decreto de urgencia 33 sí tiene esa finalidad, ¿no? El tema de canasta. Entonces, ahí hay que incorporar cada recurso en la cadena correspondiente, en la estructura correspondiente, de acuerdo al decreto que se publica, y ejecutarlo en la finalidad correspondiente, ¿no? Igualmente, cuando vengan otros decretos de urgencia o otros decretos supremos, ustedes saben ya, digamos, bueno, esto ya presupuesto lo sabe por rutina, ¿no? Se publica el decreto y se hace la incorporación, se tienen los 5 días para poder formalizarlo, ¿no? Y luego ya viene el tema de la ejecución, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se debe respetar, ¿no? La temporalidad para poder incorporarlos y la finalidad para la cual se transfiere cada decreto de urgencia, ¿no? Respecto al tema de la contratación del personal para reactivación económica, el tema de personal, bueno, ahí no sé si es que la FMI ha establecido algunos requisitos técnicos para ese personal. De ser así, bueno, se tendrían que seguir esos lineamientos para ese perfil, digamos, ¿no? Para ese personal. Y si no, bueno, tendría que ser alguien que realmente esté relacionado con el tema, porque recuerden que este personal va un poco a impulsar el tema de inversiones en el gobierno local. Entonces tiene que ser de todas maneras una persona clave, ¿no? Porque es quien va a mover la reactivación, va a ser el responsable de este tema dentro del gobierno local, ¿no? Luego, ¿en qué puedo utilizar los recursos del DEU 81? Es básicamente gasto operativo, ¿no? Como les dije, planillas, pensiones, bienes y servicios, gasto operativo, esencial de la municipalidad, de acuerdo a sus funciones, residuos sólidos, etcétera, etcétera. Respecto al tema, al siguiente punto, incorporación del artículo 12, me parece que era la siguiente consulta. Básicamente el artículo 12, como les mencioné, es una autorización para una transferencia, la cual todavía no se da, ¿no? Entiendo yo que hay unos pasos previos en ese artículo 12, unas actividades previas que ahorita se vienen trabajando con el Ministerio de Trabajo. Y creo que hay unas temporalidades para presentar información que es entre julio y agosto, me parece. Entonces, hacia esas fechas deberíamos ya ver las transferencias, ¿no? Dice, el plazo máximo para la ejecución de los recursos ordinarios de los decretos. Bueno, los recursos ordinarios por su propia naturaleza revierten al 31 de diciembre. Entonces, deberíamos ejecutar los recursos previo a esa temporalidad. En el caso del DEU 47 y 81 es para gasto operativo y está pensado en una temporalidad de 2 meses. Por lo tanto, el 47 ya se ha debido de ejecutar y el 81, digamos, en esa línea, ¿no? En un periodo de 2 meses.
Esas eran básicamente las 4 preguntas, me parece, ¿no? Ok, yo estamos un poco fuera del tiempo. Voy a dar lectura a un par de preguntas más del chat que nos han llegado para ya cerrar el evento, ¿sí? Lo que nos preguntan por este medio es, ¿puedo habilitar presupuesto para la compra de balones de oxígeno y pruebas rápidas? La red de salud insta a la población a que la municipalidad debe comprar oxígeno y pruebas rápidas del COVID-19. ¿Puedo habilitar presupuesto para esto? Ya, ok. Al respecto es muy importante eso. Yo al comienzo de la presentación les hablaba de la complementariedad, ¿no? Entonces, ahí lo que yo sugiero es que el gobierno local pueda coordinar con el gobierno regional, ¿no? A través de la Dirección Regional de Salud, para poder complementar sus acciones frente al COVID, ¿no? De manera que no se dupliquen esfuerzos, sino que más bien se complementen, ¿no? Y también a su vez coordinar con el MINSA porque hay unas especificaciones técnicas, digamos, para la adquisición de este tipo de insumos, ¿no? Entonces, yo diría ahí tener una relación muy coordinada con el gobierno regional, con las unidades ejecutoras, con los hospitales, sobre respecto a cómo ellas están abarcando las temáticas de salud frente al COVID para que el gobierno local se pueda complementar a esas acciones, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Es una cuestión de coordinación y luego tomar acciones, ¿no? Así es, y me parece que también en ese sentido va la siguiente consulta, ¿no? Porque indica el gobierno regional envió oficios diciendo que las municipalidades deben de asumir los gastos de alojamiento y alimentación de las personas que llegan de otras localidades. ¿Puedo habilitar presupuesto para pagar estos servicios? Ya, ok. Ahí hay un punto importante, ¿no? Efectivamente, ambos se deben complementar, ¿no? Tanto el gobierno regional como el gobierno local, ¿no? Hay situaciones en donde el gobierno regional, digamos, ya está sobresaturado con el tema y solicita el apoyo al gobierno local en el marco del territorio, ¿no? Eso es totalmente válido. El gobierno local puede dentro de sus funciones también apoyar la labor del gobierno regional dentro del territorio donde se encuentra, ¿no? Pero esto también, hay un punto importante, no debe implicar la desatención de otros servicios, ¿no? Digamos, no por complementar otras labores, voy a desatender mis servicios inherentes, digamos, ¿no? Ahí hay que evaluar dentro del propio gobierno local si es que efectivamente es posible complementar esas acciones, ¿no? No solamente tal vez con recursos presupuestarios, sino también con acciones, ¿no? Que puedan un poco ir de la mano con las líneas que establece el gobierno regional dentro del departamento, ¿no? Pero sí, básicamente la idea es que se complementen y que puedan sumar esfuerzos en favor de la población, ¿no? Hay muchas consultas, Joao, sobre el DU 081-2020. Por ahí también podríamos hacer solamente una sesión para aclarar y esclarecer este tema. Vamos a también hacer un balotario de las preguntas que han sucedido por aquí, por el chat, porque son varias. Hay una, me parece relevante, es cómo se financiarán los proyectos de inversión enmarcados en el presupuesto participativo que se programaron para este año, ya que las transferencias en Cano han disminuido en más del 50%. Discúlpame, Lorena, no escuché la pregunta. Se cortó un poquito. Un ratito que la ubico, aquí está. ¿Cómo se financiarán los proyectos de inversión enmarcados en el presupuesto participativo que se programaron para este año, ya que las transferencias en Cano han disminuido en más del 50%? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Es un contexto, digamos, complicado para todas las entidades del sector público, ¿no? Efectivamente tenemos digamos, una ruta, una cartera de inversiones, la teníamos, digamos, a inicio de año, y esta, por el contexto en el que nos encontramos, ha sido, digamos, interrumpida. Lo que nosotros estimamos es que hacia los siguientes meses
del año y hacia el próximo año, digamos que la situación va a cambiar un poco, ¿no? Entonces, vamos a ir recuperando un poco el espacio que hemos perdido en materia también de inversiones y vamos a poder cumplir con, digamos, las líneas normativas que tenemos, ¿no? Ahora, bueno, es un contexto en donde le toca al gobierno local, al gobierno regional, hacer una priorización sobre los gastos esenciales. Entonces ahí nosotros les pedimos que sean, digamos, que tengan mucha apertura a ello, ¿no? Y que sobre todo puedan ser conscientes, digamos, del contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Corresponde ahora hacer un proceso de priorización, ¿no? Y ser, digamos, muy eficientes en el gasto con los recursos que tenemos ahora, ¿no? Por el contexto actual nos exige, digamos, nos demanda esas acciones, ¿no? Así es. Perfecto, entonces ya no hemos culminado, son muchas preguntas y les agradecemos por habernos hecho llegar sus consultas, eso es muy importante para nosotros. De hecho, también les agradecemos por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Joao, también por aclararnos tantos temas y esperamos que esta información sea de gran utilidad para todos ustedes. Como ya les he comentado en algunos otros espacios, el Ministerio de Economía y Finanzas quiere acompañarlos en este proceso tan complejo de emergencia sanitaria y por eso hemos diseñado un programa de asistencias técnicas semanales para atender cada uno de los requerimientos de información que vienen desde Lima y regiones. Por eso es que los invocamos a invitar a sus equipos de trabajo para que nos hagan llegar sus dudas y propuestas de asistencia técnica y nosotros nos encargaremos de canalizarlas a los expertos para su atención inmediata. Como ya les mencioné, todos los materiales, las exposiciones, el balotario de las preguntas y respuestas y la grabación van a ser enviadas a través de sus correos electrónicos durante esta y la siguiente semana. Listo, eso es todo por ahora. Muchas gracias, Joao, muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y su participación con las consultas que nos han hecho llegar. Buenas tardes.